Es cierto que después de la muerte vemos la película de nuestra futura vida. Tercera parte. Esta película, la que vemos nada más morir, la vemos en sentido inverso. O sea, al contrario que la primera que vimos en el mundo del pensamiento, que dije en la primera grabación, que la vemos en sentido normal, desde el nacimiento hasta la muerte. Pues aquí es desde la muerte hasta el nacimiento. Y esto es así para comprobar cómo los efectos tienen su causa en los hechos anteriores. Y es cuando se ha terminado el panorama, cuando el cuerpo etérico se queda sobre el cuerpo físico para desintegrarse ambos a la vez, mientras que el ego pasa con su cuerpo de deseos y su mente al mundo de deseos. Como ya dije en la última grabación, una vez que recopilamos la película de nuestra vida, pasamos al mundo de deseos y lo que se queda aquí en la Tierra es el cuerpo físico, que sí le podemos ver, pero también unido a él se queda el cuerpo etérico, compuesto de los dos éteres inferiores de los 4 que tiene. Y eso se va desintegrando a la vez. Según se desintegra el físico, se va desintegrando el cuerpo etérico. Una persona con un mínimo grado de clarividencia lo puede ver perfectamente. Es importante que se grabe bien la película en el cuerpo de deseos, el cuerpo que es el cuerpo de las sensaciones, de las emociones, de las impresiones, etc. Porque si no se hace así, no podrán revivirse las escenas, faltarán las sensaciones y los sentimientos y no habrá intensidad que facilite la extracción de la quinta esencia de las experiencias. Esto es muy importante. Por eso hacía hincapié yo en la última grabación en la concentración que debe haber sobre esa película. Cuanto mayor concentración, más nos llevamos, o sea, nos grabamos todo perfectamente. Es muy importante, bueno, de hecho es que deberíamos estar pendientes incluso aquí en nuestra vida cotidiana, pendientes de nosotros mismos, de lo que hacemos, de lo que pensamos, de lo que sentimos, porque eso hace que la grabación sea mucho mejor en el átomo simiente. Y la grabación que hacemos en el mundo de deseo, o sea, cuando nos llevamos la película, está en el átomo simiente, es la que nos llevamos de ahí. Por lo tanto, es muy importante que la grabación esté hecha lo más fidedignamente posible, para que luego podamos extraer beneficio de todo, hasta de las sensaciones, de los sentimientos, de todo. Recordemos que en el átomo simiente se graba todo pensamiento, palabra y obra, o sea, deseos, emociones, lo que nos ocurre alrededor, aunque no nos demos cuenta, lo que ocurre a nuestro alrededor se queda grabado también. Todo lo que se relacione con nosotros. Cuanto mejor visualización, mejor grabación y más agudamente se sentirán las experiencias que se reviven en el purgatorio y en el primer cielo. Tengamos en cuenta que, aunque las experiencias se olviden, el sentimiento de las experiencias queda y nos hablará en la próxima vida. Cuando se dice que de las experiencias extraemos la quinta esencia, lo que estamos haciendo o lo que estamos diciendo es que esa película se borra, se olvida, pero la esencia queda como conciencia y nos hablará en la próxima vida. Si en el purgatorio purgamos un mal que hicimos a alguien, un mal importante, sufriremos ese mal como si fuéramos esa persona y eso quedará grabado en la conciencia. Por lo tanto, cuando vayamos a hacer otra vez ese mal o similar en la próxima vida, la conciencia, puesto que se ha grabado ahí, nos hablará. Si bien es muy importante que no se haga la cremación antes de esos 3 días y medio que dije en la última grabación,
es necesario evitar la extracción de órganos, las autopsias, etc. Claro, respetando naturalmente las decisiones de cada cual. Y es necesario evitarlo porque todo eso pues impide la vivencia profunda de esas experiencias, lo que a su vez hace que no quede grabado como conciencia, que es como decir que casi se pierde la vida pasada. Claro, esto de las autopsias y estas cosas también depende del país. Aquí en España una persona se ahoga y le hacen la autopsia. Aun sabiendo que se ha ahogado, pues se le hace la autopsia. Entonces, ¿hasta qué punto podemos evitar en algunos casos que no le haga la autopsia? Pues depende de la legislación del propio país. Los 5 panoramas conocidos, yo no sé hasta qué punto, a lo mejor hay otros, están íntimamente relacionados con el paso del ego por los diferentes mundos y con sus correspondientes estados de conciencia, que van de lo personal a lo espiritual en el estado post-mortem y de lo espiritual a lo personal antes de nacer. El hecho de agotarse la vitalidad del cuerpo etérico hace que éste se colapse y salga del cuerpo físico cada noche, y en el momento de la muerte también, claro. Con la diferencia de que en la muerte se rompe el cordón plateado, lo que no ocurre cada noche, y entonces al romperse el ego ya no puede volver a entrar en el cuerpo físico. Esa es la diferencia entre la salida nocturna para ir al mismo mundo donde vamos después de la muerte, pero del cual podemos volver cada noche a la mañana, y en el momento de la muerte, cuando ese cordón se rompe, ya no hay medio para volver. Cuando el ego sale haciendo un movimiento así como en espiral a partir de o por las suturas entre los huesos parietal y occipital del cráneo, se queda flotando sobre el cuerpo físico unido a este por el cordón plateado, como dijimos, quedando el punto de ruptura que causa la muerte definitiva entre el ego y el cuerpo físico. El punto de ruptura es el que divide los cuerpos etéricos y físicos o inferiores de los superiores, del cuerpo de deseos y de la mente. Hay una especie de 6, la unión de los cordones y hacer una especie de forma de 6, y ahí es donde se rompe definitivamente. El ego no sale hasta que el corazón se detiene, porque el átomo simiente del cuerpo físico se rompe para que salgan las fuerzas espirituales que contiene, o sea, la fuerza espiritual que contiene ese átomo que está relacionada con sus anteriores vidas. Contiene la película de la vida también. Aún así, el cordón todavía sigue intacto y unido al corazón. Como dije en la anterior grabación, salimos y nos quedamos flotando generalmente sobre el cuerpo físico para ver la película, sumamente concentrados debería ser, y llevárnoslas, o sea, grabárnoslas en el cuerpo de deseos. Una vez vista la película, los dos éteres superiores, que están relacionados con la memoria y con la conciencia, se separan del cuerpo etérico, o mejor dicho, se separan de los dos éteres que forman el cuerpo vital que acompaña al cuerpo físico. Son estos dos éteres superiores los que se integran al cuerpo de deseos para, después de un corto tiempo en estado de inconsciencia, formar la matriz o imagen de la persona cuando despierte en el mundo de deseos. Quiero decir que cuando se rompe ese cordón, los dos éteres superiores, que son espirituales y se relacionan con el mundo de deseos y con el mundo del pensamiento, esos se unen al cuerpo de deseos y a la mente y pasan al mundo de deseos. Y este es el famoso túnel oscuro que dicen algunos que han visto y que al final hay una luz,
maravillosa, etcétera, no es otra cosa que el paso. Ese, desde el momento que se rompe el cordón plateado, desde ahí que estamos todavía aquí en el mundo físico, la parte etérica, estamos ahí en el cuerpo etérico, por decirlo así, extrayendo la película del átomo simiente, pues ese es el momento en el que pasamos al mundo del deseo, que es un mundo de luz. Y entonces aparentemente pues es eso, es un túnel oscuro que de pronto llegamos al final y es todo luz. Bueno, pues esa es la entrada al mundo de deseos. Es el mundo del color también. Si alguien ha visto la película Más allá de los sueños de Robin Williams, esa película que la ha hecho, yo juraría que tiene conocimientos de lo que estamos explicando aquí y ha querido dar una imagen muy aproximada de lo que ocurre. La materia de deseos es manejable perfectamente a voluntad de la persona y allí podemos trabajar con esa materia y aprender muchísimas cosas. Por ejemplo, el pintor, el escultor, cualquiera, pues puede hacer maravillas allí, sobre todo porque hay colores totalmente desconocidos para nosotros aquí. Bien, como ya pudimos comprender cuando explicamos la elección de la película de la futura vida en el segundo cielo, allí en el mundo del pensamiento, allí se crea un arquetipo de energía mental vibrante cuya duración prevista marcará el momento de la muerte. El arquetipo que formamos allí, antes de descender para renacer, es de energía mental y con la ayuda de las jerarquías que hay allí lo construimos y ahí ya se marca más o menos la duración que va a tener la vida y, como dije, las líneas generales de esa vida. Si el hombre no lo agota antes de lo previsto, la vida no lo agota antes de lo previsto, como suele ocurrir, pues vivirá todo lo previsto. Bueno, hay casos en que personas que llevan una vida sumamente espiritual la pueden alargar. Digamos que se le concede el poder vivir más años para que siga haciendo el bien. Pero por lo general es todo lo contrario. El no cuidar nuestro cuerpo físico, maltratarlo, intoxicarlo, la mala alimentación, el derroche de la energía sexual, etcétera, todo eso lo que hace es acortar los años de vida previstos. Esto significa que lo que llamamos muerte está producida porque el arquetipo, aquel del mundo del pensamiento que construimos antes de descender, pues ese arquetipo ha dejado de vibrar. Esa es la causa de la muerte. Y ha dejado de vibrar para dar paso a su desintegración, la desintegración del cuerpo físico. Bueno, y del arquetipo también. Cuando acabemos ya perfectamente y totalmente nuestra vida física. Generalmente la persona comienza a ver la película de su vida pasada a partir de pararse el corazón y salir el ego del cuerpo físico. Pero no siempre es así, porque se han dado casos de apariciones de recién muertos que indican que aún no habían comenzado la retrospección de la película. A mí yo he oído desde niño en ocasiones que, bueno, gente de haber visto a un recién muerto pues aparecerse ante la familia o en su propia casa. Esto puede ser por diferentes causas. También puede ser porque la persona es moribunda que está en cama, momentos antes de morir, su deseo intenso de ver, por ejemplo, a un familiar que hace mucho que no ve, pues esa fuerza de voluntad y ese amor puede hacer que se aparezca ante ellos, aunque esté a la otra punta del mundo. Una vez hecha la retrospección de la película de la vida pasada, es cuando el ego entra en sueño, esa especie de sueño, concentración profunda, para despertar en el mundo de deseos con sus cuerpos emocional y con su mente, y con los dos éteres superiores, como he dicho, que permanecerán
junto a él hasta el tercer cielo, en el mundo del pensamiento, donde se volverán a activar para que la siguiente vida formen parte de ese cuerpo espiritual que todos estamos formando vida tras vida y que se llama cuerpo-alma. El cuerpo-alma es un vehículo que estamos formando todos, unos más que otros o más rápidamente que otros, gracias a esos dos éteres superiores que nos llevamos. Cuanto más bondad, compasión, servicio al prójimo, buenas obras, buenos pensamientos, buenos sentimientos, etcétera, que hagamos, más atraemos esos éteres superiores y más desarrollo alcanzan. Y de esa forma llega un momento en que nosotros tenemos un aura formado por esos dos éteres, que es el cuerpo-alma, y que eso hace que algún maestro se sienta atraído por nosotros e intente contactar con nosotros para hacernos sus discípulos. Para cualquier clarividente, aunque solo pueda ver la parte etérica de la Tierra, es un espectáculo repugnante y asqueroso ver cómo se desintegran los cuerpos etéricos que están flotando por encima del cuerpo físico en los cementerios. Desde el punto de vista higiénico también es totalmente negativo porque hay toda clase de bacterias y virus en los cementerios. No hay que hacer nada más que acercarse a los nichos donde están enterrados a las personas para oler ese olor, ese olor característico a muerto, que nos lleva a imaginar lo que está pasando con esos cuerpos abandonados por sus dueños, por esos espíritus. Esto se eliminaría con la cremación, pero claro, la cremación es un inconveniente para nuestra evolución si no dejamos pasar al menos 3 días o 3 días y medio sin tocar el cuerpo. Quemar el cuerpo antes de la retrospección de la película destruye la película y perdemos las experiencias y su esencia espiritual que guardamos como sentimiento y como cuerpo-alma. Sin embargo, la cremación es lo ideal. Por tanto, ¿cuál es la solución? Pues el inconveniente del enterramiento es que el hombre se siente atraído hacia lo que ha conocido y experimentado y hacia los placeres de la vida. Pero eso es superado fácilmente por los que conocemos estas enseñanzas y tenemos cierto poder sobre las emociones, sobre los deseos y sobre la mente. El inconveniente de la cremación ya lo hemos dicho, pero se sabe que hay auxiliares invisibles, digamos que seres humanos adelantados o probacionistas, discípulos, etc. Y hay jerarquías también, posiblemente ángeles y arcángeles, que con la ayuda de los espíritus de la naturaleza ayudan al hombre cuando puede perder parte de su película. Yo soy de los que piensa que no haya alguna solución ante esa posible pérdida de la película o parte de la película de nuestra vida y por lo tanto perder, que no haya una solución para evitar perder esas experiencias, ¿no? Siendo los ángeles lo que son los que están unidos a nosotros totalmente en la preparación de las vidas y después de la muerte, con su sabiduría y su poder, así como los arcángeles, yo pienso que algo pueden hacer o algo hacen. Por otro lado, claro, es lógico pensar, y así lo creo, que esas jerarquías y seres pues tengan un plan para evitar que una persona que ha tenido una vida muy fructífera, muy buena, de mucho desarrollo, pues es difícil que no tengan una solución para que no lo pierda, ¿no? Sin que sea su voluntad. No sería justo dentro del plan de Dios, así es como yo lo veo. Por tanto, bueno, pues que cada uno extraiga sus conclusiones y haga lo que crea conveniente. Cuando se muere, la conciencia deja de estar centrada en el cuerpo físico para ampliarse a todos los sitios donde ha tenido experiencias. Ese es el comienzo de la retrospección.
Y aunque la persona esté como un simple espectador, parece como si estuviera en todos esos sitios a la vez. Está recopilando toda su vida, los sitios donde ha estado, las experiencias que ha tenido. En esos momentos podemos observar la tristeza de un hecho ocurrido en la vida pasada, pero no lo vivimos, porque eso solo se experimenta después en el purgatorio. Simplemente lo observamos. En esa película podemos ver todos los pormenores e incluso hechos que ocurrieron y que no nos dimos cuenta de ello. Pero se ve todo como si fuera un recuerdo sin experiencias internas. Y con esto vamos a llegar al último panorama, que es, bueno, podríamos decir casi el penúltimo, que es el del purgatorio. En el mundo de deseos ya hemos dejado el mundo físico, el cuerpo etérico, y nos encontramos en el purgatorio. Hasta ahora hemos podido ver cómo, tanto en los dos panoramas que nos presentan antes de nacer como en el que vemos nada más morir en el mundo físico, pues vemos cómo en ningún panorama de los tres explicados sentimos nada interiormente o revivimos los hechos. Solo en el panorama del mundo de deseos revemos internamente la vida física. En realidad, en el mundo de deseos solo se revive un panorama, pero este puede dividirse en varios, o en dos, según el desarrollo espiritual y las experiencias pasadas, claro. Veamos, a ver, una persona que se haya dedicado a hacer el bien y a servir al prójimo y a la oración, pues bueno, si fuera toda su vida así, iría directamente al primer cielo. No tendría nada que purgar, entonces no tendría por qué pararse en el purgatorio. El purgatorio no le impediría subir al primer cielo. Otra persona, por ejemplo, que haya dedicado su vida y se concentra en los negocios, que ha pensado que tras la muerte no hay nada y que no se cree en nada más que en lo material, pues ese muy posiblemente se quedaría en el cuarto plano intermedio entre el purgatorio y el cielo, en el cuarto subplano, por decirlo así, en una especie de aislamiento creado por él mismo, porque él está totalmente convencido de que es así. Y entonces cuando llega allí y ve que no hay nada material y nada en que entretenerse físicamente, ni materialmente, ni nada de lo que le encantaba aquí la tierra, pues se va a encontrar con que no hay nada de eso. O sea, va a ser una monotonía, un aburrimiento e incluso sufre, claro. Y si una tercera persona que haya dedicado parte de su vida a hacer mal y mucho daño al prójimo, esta persona, a diferencia de las anteriores, por su maldad, comenzará en el primer plano, que será para él como un infierno y un purgatorio. El mundo de deseos se compone de 7 subplanos. El más inferior es donde más se sufre, es donde van los que más maldades han hecho, la peor gente. Los 3, comenzando por ese primero, el segundo y el tercero forman el purgatorio. El cuarto es algo así como neutro y el quinto, sexto y séptimo es el cielo. Así es que lo primero que debe quedar claro es que después de la muerte seguimos siendo la misma persona y que existimos en un mundo como este, pero de materia emocional. Cuando morimos, aunque estemos en otro mundo, construimos, digamos, nuestra casa y todo el mundo que conocemos aquí lo construimos allí, aún sin intención, porque como estamos acostumbrados a hacer una serie de cosas todos los días, pues así lo hacemos. Luego ya vamos dándonos cuenta de que eso no es real. La materia emocional es flexible, cambiante a nuestra voluntad.
en unas circunstancias panorámicas que nosotros hemos creado durante la vida física, bueno, según sean esas circunstancias, esos ideales, esas creencias, pues así es lo que nos encontraremos allí. Nos podemos encontrar con personas que han muerto antes o que aún viven, porque han salido fuera del cuerpo físico, claro. Y también nos podemos encontrar con otros muchos seres y con todos ellos, y en dichas circunstancias pues podemos ser nosotros mismos, pero no podemos cambiar nada del panorama que se nos presenta, porque fue creado cuando teníamos un cuerpo físico en el mundo de las causas, respecto al mundo de deseos. Las causas que aquí hayamos cometido pues tienen sus efectos. Nos llevamos esa película grabada y vemos que el efecto de esas causas, si han sido malas, pues en el purgatorio nos causarán como efecto el sufrimiento. Y las causas buenas, pues veremos que en el cielo, como efecto, recibiremos felicidad. Seremos felices. Allí revivimos a nivel emocional y mental las experiencias de la tierra, pero experimentándolas internamente en el orden siguiente. Infierno para los que han hecho mucho mal y mal intenso. Purgatorio para los que han hecho mal, aunque haya sido muy poco, pero tendrán que tomar conciencia de él. Y, por último, el cielo. Si se hizo daño a alguien y al cabo de unos años se rectificó, se revivirá sufriendo primero el mal que se hizo a esa persona, para luego sentir la felicidad del bien que se hizo con la rectificación y el bien que pudimos sentir de esa y otras personas relacionadas con el hecho. Es posible que tanto el ateo como el hombre de negocios que no tuvo tiempo para buscar el aspecto espiritual de la vida hayan podido llevar una vida honrada sin dañar a nadie y sin corromper su vida con los vicios y placeres terrenales. Por eso ni sufren en el purgatorio ni tienen nada que recibir en el primer cielo o en el cielo. Allí el hombre de negocios se aburre y echa de menos sus asuntos, y el ateo, pues aunque comprende que hay algo más de lo que pensaba, puede pensar que está en una fase de aniquilación y sufrir por la misma incertidumbre y por el mismo miedo que siente. Bien, y con esto terminamos esta tercera grabación, solo nos queda una más.